Antes de iniciar, me gustaría que apoyaran este video dejando su like, comentando y compartiendo el contenido en diferentes plataformas para que más personas lleguen al canal y disfruten de las historias, así que no se olviden de apoyarme para que siga trayendo las historias que tanto les gusta. Dicho eso, les dejo con el video. Hoy presentamos Aceptando la Realidad. Tras Goku llegar a la Tierra de un universo paralelo, sería encontrado por 3 chicas que tras verlo en mal estado lo llevarían a la casa de una de ellas para poder atenderlo. Y bien doctor, ¿qué me puede decir de su estado? Preguntaría Bulma observando que alguien analizaba el cuerpo del azabache. Lamento decirle que el muchacho se encuentra en una especie de coma debido al excesivo agotamiento mental y físico con el que lo encontraron, diría el doctor. ¿Y sabe cuándo podría despertar? Preguntaría Bulma. Por cómo se encuentra mentalmente no sabría decirle, pero no pierda las esperanzas, solo hay que darle un poco de tiempo, diría el doctor. Gracias, iré afuera a informar a las demás, así que hasta mientras cuide de él, diría Bulma. No se preocupe, está en buenas manos, diría el doctor, observando cómo la científica dejaba la habitación. Mientras tanto afuera. Pasó una semana y no despierta, ¿crees que se encuentre bien, Vegeta? Preguntaría Goku mientras observaba su reflejo en una taza de té. No lo sé, diría Vegeta tomando un poco de té. Si tan solo hubiera semillas del ermitaño, seríamos capaces de curarlo, diría Goku. Si no mal recuerdo, ese gato llamado Karin había mencionado que tendría semillas después de una semana, ¿no es cierto?, diría Vegeta. Sí, es lo que dijo cuando lo fuimos a ver, diría Goku. Ya pasó una semana, ¿no crees que ya debería tener semillas?, diría Vegeta. Ahora que lo mencionas, es cierto, será mejor ir a revisar a ver si tiene semillas, diría Goku levantándose a punto de irse, pero observaría cómo Bulma se acercaba hacia ellas. ¿Cómo se encuentra? Preguntaría Vegeta. ¿Hay buenas noticias? Preguntaría Goku. El doctor me dijo que se encuentra en una especie de coma y no sabe cuándo podría despertar, diría Bulma bajando la mirada. Ya veo, diría Vegeta. Goku al escuchar aquella noticia desalentadora acabaría sentándose. ¿Por qué esas caras largas, chicas? ¿Acaso ha sucedido algo malo? Preguntaría Ginny acercándose a las chicas. Se trata de aquel hombre que encontramos, aún no despierta porque se encuentra en una especie de coma, diría Vegeta. Vaya, ahora entiendo por qué se encuentran así, diría Ginny sentándose al lado de su hija. En fin, yo regresaré adentro a revisar si ha mejorado su condición, con todo les informaré si despierta, diría Bulma retirándose. ¿Y si no despierta? Diría Goku llamando la atención de su madre y su rival. No me digas que te encariñaste con ese sujeto, diría Vegeta burlonamente. No, claro que no, diría Goku avergonzada. Tu reacción dice todo lo contrario, diría Vegeta. Ya dije que no, diría Goku. Entonces, hija, ¿por qué tanto interés en aquel hombre? Preguntaría Ginny. No lo sé, pero por alguna razón extraña siento una especie de conexión con él, diría Goku. ¿Una conexión? Preguntaría Vegeta curiosa. Ayer cuando lo visité coloqué una de mis manos en su frente y al hacerlo sentí que estaba sufriendo, diría Goku. Señorita Goku, diría alguien repentinamente llamando la atención de las chicas. ¿Eres tú, Dende? Preguntaría Goku. Así es, señorita Goku, me comunicaba con usted para informarle que el maestro Karin ya dispone de semillas de ermitaño, diría Dende. Esas son buenas noticias, Dende, diría Goku alegrándose. Deberías ir por las semillas, tal vez si le damos una de esas despierte, diría Ginny. Tienes razón, mamá, ahora mismo iré por ellas, diría Goku. Ginny sonreiría al ver que su hija había recobrado el ánimo. Gracias, Dende, diría Goku. De nada, diría Dende cortando la comunicación. Ya regreso, diría Goku llevando sus dedos a su frente para terminar desapareciendo. Por lo visto la pequeña Goku se alegró al saber que su bello durmiente despertaría, diría Vegeta burlonamente. Ara, pensé que tú también te alegrarías de eso, diría Ginny. ¿Qué te hace pensar que yo me alegraría por un hombre? Diría Vegeta. Si no es eso, entonces, ¿cómo explicas el que estuvieras preocupada al momento de atenderlo cuando estabas a solas con él, diría Ginny? ¿Cuánto fue lo que viste? Preguntaría Vegeta avergonzada.
Lo suficiente para saber que mi hija no es la única en alegrarse de que aquel hombre despierte, diría Hime. No se lo vayas a contar a nadie, diría Vegeta. ¿No contar qué? Preguntaría Goku apareciendo repentinamente. Vegeta terminaría asustándose por la repentina aparición de su rival. Verás, hija, el otro día la señorita Vegeta, diría Hime, pero sería rápidamente silenciada por la princesa. Goku se confundiría al ver el comportamiento de su rival. No le hagas caso a tu mamá, mejor dime, ¿trajiste las semillas del ermitaño?, diría Vegeta. Sí, aquí las tengo, diría Goku mostrando una bolsita con las semillas. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos adentro, diría Vegeta empujando a su rival hacia donde se encontraba el azabache. No espere que reaccionara de esa manera, pensaría Hime riéndose mientras seguía a su hija y a su rival. Al mismo tiempo, al interior de la corporación Cápsula, Goku se encontraría reviviendo una y otra vez la muerte de su familia y sus amigos en sus sueños, siendo que intentaba hacer lo posible por salvarlos, pero cierto luchador del universo 11 acababa derrotándolo, lo que provocaba que observara como todos eran erradicados por los dos reyes del todo, quedándose completamente solo en un vacío oscuro. Lo siento mucho, por mi culpa ustedes, diría Goku derramando pequeñas lágrimas. Despierta, diría alguien repentinamente. Goku, al escuchar aquella voz, alzaría rápidamente la mirada, pero no observaría a nadie a su alrededor. Vamos, fortachón, despierta, diría una voz femenina. Esa voz por alguna razón se me hace familiar, diría Goku. No sé qué fue lo que te ocurrió, pero debes despertar, diría la voz femenina, mientras provocaba que el vacío oscuro empezara a iluminarse. Eres tú, Bulma, diría Goku cubriéndose los ojos debido al brillo, pero alcanzaría a notar la figura de una mujer. Aquí hay personas que te quieren conocer, en especial yo, así que despierta, diría la voz femenina extendiendo su mano. Goku, confundido de lo que ocurría, no sabría qué hacer, pero se armaría de valor por lo que terminaría extendiendo su mano. Pensé que iba a reaccionar si le decía eso y tomaba su mano, pensaría Bulma desanimándose, pero sentiría como la mano del azabache apretaba la suya ligeramente, por lo que rápidamente dirigiría su mirada hacia él notando que estaba despertando. ¿Dónde estoy?, preguntaría Goku observando el lugar algo borroso, pero notaría la silueta de una mujer a su lado. Me alegra que hayas despertado, diría Bulma sonriendo. Goku, al recobrar su vista, notaría que aquella mujer que se encontraba a su lado era alguien muy querida para él, por lo que al verla que se encontraba bien empezaría a derramar pequeñas lágrimas. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?, preguntaría Bulma confundida, pero inesperadamente el azabache la terminaría abrazando al levantarse de la cama. Estoy muy feliz de saber que te encuentras bien, diría Goku. Bulma se confundiría un poco por lo que había dicho el azabache, pero tras haber visto su estado de ánimo terminaría correspondiendo el abrazo. Sabes, no es que me importe que un fortachón como tú me abrace, pero preferiría que tuviéramos una cita primero para conocernos mejor, diría Bulma al sentir que el abrazo había durado mucho. ¿Una cita? ¿A qué te refieres con eso, Bulma? Además, ¿por qué me dijiste fortachón?, diría Goku confundido separándose ligeramente. ¿Acaso nos conocemos?, preguntaría Bulma. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso ya me olvidaste?, preguntaría Goku confundido, pero notaría que su amiga se veía algo diferente a lo que recordaba. No recuerdo haberte conocido antes, diría Bulma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Bulma no me reconoce? Ahora que me doy cuenta se ve exactamente a como era unos cuantos años atrás, pensaría Goku confundido mientras observaba a su amiga detenidamente. Vaya, sí que no pierdes el tiempo, diría Vegeta, ingresando a la habitación junto a Goku y Hime, lo que llamaría la atención de la azabache y la científica. No es lo que parece, diría Bulma sonrojada separándose rápidamente. Goku se encontraría confundido y sorprendido al ver a las féminas que habían ingresado en la habitación. Hola, veo que ya te encuentras mejor, diría Goku acercándose. Hola, diría Goku estupefacto. Ya era hora que despertaras, diría Vegeta. Goku no respondería debido a que se encontraría sorprendido al ver a dos chicas muy parecidas a él y a su rival. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te mordió la lengua un gato o qué?, diría Vegeta al ver que el azabache no decía una sola palabra. Oye, ¿estás bien?, preguntaría Goku invadiendo el espacio personal del azabache. Seguramente está un poco aturdido después de despertar del coma, así que será mejor que le des su espacio, diría Hime.
Está bien, diría Goku alejándose un poco. No parecía eso hace un momento. Cuando Bulma y él estaban muy pegados, diría Vegeta. ¿Por qué no nos dijiste que lo conocías? Preguntaría Goku. No lo conozco, además, ya les dije que no era lo que parecía, diría Bulma. Entonces, ¿cómo explicas lo pegados que estaban hace un momento? Preguntaría Vegeta. Lo que pasa es que él me abrazó repentinamente después de despertar, diría Bulma. ¿Y tú qué piensas?, diría Vegeta observando a su rival. Suena algo sospechoso, diría Goku observando acusadoramente junto a su rival a su amiga. Ustedes dos dejen de pensar cosas que no son, diría Bulma sonrojada. Goku al observar aquella escena le saldría una gota de sudor en su mejilla, pero sentiría una mano en su mejilla, por lo que dirigiría su mirada al frente, notando que era una de las chicas que había ingresado en la habitación. Te pareces mucho a él, diría Hime. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ellas se parecen a mí y a Vegeta? Además, ¿por qué Bulma no me reconoce? Pensaría Goku mientras tenía tantas preguntas en su mente, lo que provocaría que le doliera la cabeza. ¿Estás bien?, preguntaría Hime preocupada al ver el rostro de sufrimiento de la Azabache. Lo siento, pero necesito estar solo, diría Goku alejándose un poco. Oye, espera, ¿a dónde vas? Aún necesitas descansar, diría Bulma intentando detener a la Azabache, pero observaría junto a las demás cómo él salía de la habitación corriendo. Hay que seguirlo, diría Goku dirigiendo su mirada a su rival. Vegeta asentiría lo que había dicho su rival, por lo que terminarían siguiendo a la Azabache. Vamos, hay que ir atrás de ellas, diría Hime observando a la científica. ¿Y no dejamos que ellas lo traigan de vuelta?, diría Bulma. Algo me dice que la única que podrá acercarse a él serás tú, diría Hime. Bulma recordaría que aquel hombre había dicho su nombre, por lo que supondría que la conocía de alguna manera. De acuerdo, vamos, diría Bulma. Instantes después, Goku se encontraría sobrevolando la ciudad mientras intentaba detectar la presencia de su familia y amigos. Pese a sentir algunas presencias conocidas, estas eran muy diferentes, sin mencionar que no llegaría a sentir el ki de sus dos hijos por ningún lado, en especial de su pequeña nieta, lo que lo confundiría aún más, llegándose a preocupar hasta el punto de pensar que todos los que conocía se encontraban muertos. ¿Qué sucede aquí? Todo es igual, pero al mismo tiempo todo es diferente, pensaría Goku confundido mientras se detenía un momento. No entiendo nada y mi cabeza no para de doler entre más intento comprender todo esto, diría Goku llevando su mano a su rostro, pero sentiría como dos presencias se acercaban a él. Oye, deberías volver a la casa de Bulma, aún necesitas recuperarte, diría Goku, pero no recibiría ninguna respuesta por parte de la Azabache. ¿Acaso no escuchaste, insecto? Tienes que volver, diría Vegeta. Tampoco tienes que tratarlo así, diría Goku molesta. Déjenme en paz, gritaría Goku molesto expulsando su ki. Tiene un poder increíble, diría Goku sorprendida, mientras se cubría de las ráfagas de aire. Vegeta no diría nada, pero se observaría sorprendida del poder que tenía el Azabache. Goku, cansado de la situación, expulsaría su ki para posteriormente salir volando a una gran velocidad alejándose de las féminas. Bulma y Hime, que se acercaban con la nave, observarían lo que había ocurrido. Parece que se encuentra mentalmente inestable, diría Bulma. No, solo está algo confundido, eso es todo, diría Hime. ¿Y qué hacemos?, preguntaría Bulma. Como ya te lo mencioné antes, eres la única que parece que él reconoce, así que deberías intentar hablar con él para que se calme, diría Hime. Bulma tragaría un poco de saliva al ver que la situación se salía de control, pero recordaría que había visto derramar lágrimas a la Azabache. Después de haberlo visto de esa manera, no puedo dejarlo solo, seguramente debe estar sufriendo, pensaría Bulma. Goku, sin no saber a dónde ir, se encontraría en algún lugar de la montaña Paos, debido a que si aquel mundo era diferente al que conocía, prácticamente se encontraba solo. No entiendo por qué aún sigo vivo, debería haber sido borrado junto al universo 7, diría Goku apretando sus puños sin recordar que había salvado a su familia y amigos. Maldición, gritaría Goku molesto estampando ambos puños en contra del suelo. Todo es por mi culpa, si tan solo no fuera tan débil ellos no estarían muertos, pensaría Goku, pero repentinamente una nave pasaría volando por encima de él, siendo que terminaría aterrizando a unos cuantos metros.
Goku, sin tener ánimos de hablar con nadie, se levantaría del suelo, empezando a caminar al borde de la montaña, para terminar sentándose mientras observaba el paisaje, intentando calmar el dolor que sentía en el corazón. Es ahora o nunca, Bulma, deberías ir a hablar con él, diría Hime. Está bien, diría Bulma tomando un poco de valor, empezando a caminar hacia donde se encontraba el azabache. Suerte, diría Goki. No lo arruines, diría Vegeta. Oye, deberías animarla y no desalentarla, diría Goki, pero observaría como su rival solo le daba la espalda. No me ignores, diría Goki. La señorita Vegeta debería ser más honesta, pensaría Hime sonriendo, pero dirigiría su mirada hacia Bulma, notando que ya se encontraba con el azabache. Hola, fortachón, diría Bulma sonriendo. Goku, tras escuchar aquello, dirigiría su mirada hacia un lado notando que era su amiga, pero regresaría su mirada hacia el frente para continuar observando el paisaje. ¿Te molesta si me siento a tu lado?, preguntaría Bulma. No, adelante, diría Goku. ¿No crees que es una hermosa vista?, diría Bulma observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Sí, creo que tienes razón, diría Goku, pero repentinamente sentiría una mano sobre la suya, por lo que dirigiría su mirada a un lado. No sé qué es lo que pasó contigo, pero quiero decirte que no estás solo, diría Bulma. Goku intentaría articular una palabra, pero un nudo en su garganta lo impediría. Sé que por tu mirada algo te está atormentando, diría Bulma, colocando su otra mano en la mejilla del azabache. Yo lo perdí todo, diría Goku. ¿Qué lo perdiste todo? ¿A qué te refieres con eso?, preguntaría Bulma. Mi familia y amigos, todos ellos, están muertos, y todo es por mi culpa, diría Goku. Bulma, tras escuchar lo que había dicho el azabache, entendería por qué razón se encontraba de esa manera. No entiendo por qué sigo vivo, ya que debía haber muerto junto a ellos, diría Goku derramando pequeñas lágrimas. Lamento escucharlo de tu familia y amigos, pero si estás vivo debe ser por algo, ¿no crees?, diría Bulma limpiando las lágrimas del azabache. ¿De qué me sirve estar vivo si no los volveré a ver nunca más, y todo porque no fui lo suficientemente fuerte para salvar a mi universo?, diría Goku. ¿Universo? ¿Qué quiso decir con eso?, pensaría Bulma confundida. Ya no sé qué hacer, estoy completamente solo, diría Goku, pero inesperadamente terminaría siendo abrazado por la científica. Eso no es cierto, no estás solo, nos tienes a nosotras, diría Bulma. ¿Nosotras?, preguntaría Goku confundido. Así es, diría Bulma separándose. ¿A quiénes te refieres?, preguntaría Goku. Si ves a esas chicas que están allá, diría Bulma, dirigiendo su mirada hacia donde se encontraban sus amigas. Ellas son las de antes, pensaría Goku. Ellas, al igual que yo, cuidamos de ti desde el momento en que te llevamos a mi casa a atender tus heridas, y nos preocupamos cuando tú no despertabas, diría Bulma. Lamento haber sido una molestia para ustedes, diría Goku. No digas eso, cuidamos de ti porque era lo correcto, no podíamos dejarte malherido en el bosque, diría Bulma. Agradezco que hayan cuidado de mí, pero eso no quita el hecho que los perdí a todos, diría Goku desanimándose, pero sentiría dos manos en su mejilla que harían que dirigiera su mirada hacia la científica. ¿Estás seguro que tu familia y amigos están muertos? Algo me dice que tú no dejarías que eso sucediera, diría Bulma observando los orbes oscuros del azabache. No dejaría que eso sucediera, diría Goku, recordando lo que había ocurrido antes de llegar a aquel mundo. Bien, señor Goku, todo está listo, dígame, ¿cuál será su deseo?, preguntaría Daishinkan mientras Super Shenlong se encontraba a sus espaldas. Quiero que todos los universos que fueron eliminados regresen, por favor, diría Goku. Ahora recuerdo, todos están vivos, pensaría Goku esbozando una sonrisa. Bulma notaría la sonrisa en el azabache, por lo que se daría una idea de lo que le pasaba, pero inesperadamente sentiría una mano en una de las suyas. Gracias, diría Goku sonriendo. ¿Por qué?, preguntaría Bulma. Gracias a ti pude recordar que antes de caer en este mundo logré salvar a mi familia y amigos, diría Goku. Lo sabía que tú no dejarías que ellos murieran, diría Bulma, pero inesperadamente sería abrazado por el azabache. Sé que no eres ella, pero me alegro de que al menos tú estés en este mundo conmigo, diría Goku. Creo que podría acostumbrarme a tus abrazos, diría Bulma. Ajam, ¿no crees que son muchos abrazos por hoy?, diría Goku llamando la atención del azabache y su amiga. Tenían que venir a arruinar mi momento con él, pensaría Bulma molesta con sus amigas, al provocar que el azabache la dejara de abrazar.
No me digas que él te gustó, diría Vegeta. Y que si fuera así, ¿tienes algún problema con eso?, diría Bulma, poniéndose de pie junto al azabache. Ja, no me importa lo que hagas con tu vida, diría Vegeta. Ah. Ya entendí, no me digas que estás celosa, diría Bulma burlonamente. Claro que no, y jamás sentiría celos por ese insecto, diría Vegeta sonrojada. Goku tendría una gota de sudor en su mejilla al observar aquella escena, pero se fijaría como alguien se le acercaba a él. Hine tras acercarse se quedaría observando los ojos del azabache. ¿Ocurre algo?, preguntaría Goku. Noto por tu mirada que te has quitado un peso de encima, diría Hine. Goku se sorprendería que ella haya notado que se encontraba mal. ¿Así que lo notaste?, preguntaría Goku. Así es, ya que tus ojos brillan más a comparación de la primera vez que los vi y eso me alegra, diría Hine. Gracias por preocuparte. ¿Cuál es tu nombre?, preguntaría Goku. Es cierto, no nos presentamos antes debido a que escapaste, diría Goki. Lo siento, estaba un poco alterado en ese momento, diría Goku. No te preocupes por eso, pienso que este momento es perfecto para presentarte a todas, diría Goki. Goku asentiría lo que había dicho la energética chica. Como parece que conoces a Bulma de alguna forma, te la presentaré primero. Su nombre es Bulma Brief, es la mujer más inteligente del mundo, aunque a veces llega a ser una pervertida cuando conoce a un hombre apuesto, diría Goki. ¿A quién llamas pervertida, cabeza hueca?, diría Bulma molesta, dándole un golpe en la cabeza a su amiga por hacerla quedar mal. ¡Ay! Eso dolió, pero solía ser así, diría Goki adolorida. Ya lo has dicho, solía ser así, diría Bulma. Por lo visto no es diferente a la Bulma que yo conozco, pensaría Goku. Y como ya viste, también llega a ser algo gruñona, diría Goki. Solo espero que él no piense mal de mí, pensaría Bulma. Continuando, la que no para de contemplarte es mi madre, su nombre es Son Hine, diría Goki. Goku tras escuchar aquel apellido se sorprendería debido a que era igual al suyo, pero no le daría importancia, por lo que solo esbozaría una sonrisa. Y que no te deje engañar su dulce apariencia, ella puede llegar a dar mucho miedo cuando se enoja, diría Goki. ¿Qué maneras son esas de presentar a tu madre, señorita? Me haces ver como una villana, diría Hine, provocando que su hija se asustara por su mirada. Hine sí que da miedo, pensaría Bulma. Será mejor no hacerla enojar, pensaría Goku. Bueno, continuando con las presentaciones, la enana que ves aquí se llama Vegeta y es la princesa de los Saiyajins, diría Goki. ¿A quién llamas enana insecta? ¿Acaso quieres que te dé una paliza?, diría Vegeta molesta. Tampoco te enojes, solo estaba bromeando, diría Goki. Me recuerdan un poco a mí y a Vegeta, pensaría Goku riéndose. Pese a su altura y su carácter malhumorado, es una chica muy dulce en el interior, diría Goki. Esta está pidiendo a gritos que le dé una paliza, pensaría Vegeta molesta. Es una pésima presentadora, pensarían Bulma y Hine. Por última mi nombre es Son Goki, amante de la comida y los combates, diría Goki lindamente. No olvides que también eres una cabeza hueca, diría Vegeta. Oye, no soy una cabeza hueca, diría Goki molesta. Y también eres una exhibicionista, diría Bulma. No es porque yo quiera, diría Goki. Basta, chicas, mi hija solo es una niña que no quiere madurar, diría Hine. Tú también, mamá, diría Goki haciendo un puchero al ver que la estaban molestando, pero repentinamente las cuatro escucharían reír a alguien, por lo que al dirigir su mirada notarían que era el azabache. Goki iba a quejarse con el azabache por reírse de ella, pero notaría junto a las demás como de sus ojos empezaban a salir pequeñas lágrimas pese a estar riéndose. ¿Por qué me siento así? Debería estar feliz por haber salvado a mi familia y amigos, pero verlas interactuar de esa manera me hizo recordar todo lo que viví junto a ellos, pensaría Goku riéndose para ocultar su dolor. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Hine preocupada junto a las demás por el estado de ánimo del azabache. Lo siento, no sé qué es lo que me pasó, pero no se preocupen, ya me siento mejor, diría Goku esbozando una cálida sonrisa. Ya veo, diría Hine sonriendo. Ya que te encuentras mejor, ahora es tu turno de presentarte, diría Goki. Pueda que les parezca extraño, pero mi nombre es Son Goku y de alguna manera vengo de un mundo muy parecido a este, diría Goku, sorprendiendo a las chicas con lo que había dicho. Esta historia continuará.